buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas albóndigas de carne deliciosas, espectaculares en salsa de tomate. Las vamos a hacer sin utilizar huevos, sin utilizar pan molido, sin freírlas, al estilo colombiano, bien deliciosas. Lo primero que vamos a hacer es la salsa. Vamos a preparar todos los ingredientes que va a llevar. Iniciamos cortando medio diente de ajo. Si no te gusta mucho el ajo, puedes utilizar un poco menos, pero lo que sí es importante es que lo cortes bien pequeñito. Ahora vamos a continuar con 2 ramas de cebollín o 2 cebollinas largas o 2 cebollas de verdeo. Vamos a cortarlas bien pequeñitas y luego vamos a utilizar media cebolla blanca. Yo estoy usando una cebolla que es mediana. Vamos a cortarla bien pequeñita y ahora que ya tenemos estos ingredientes listos, vamos a utilizar una cucharada de aceite, la vamos a poner en la olla donde vamos a hacer la salsa y vamos a poner allí el ajo. A fuego medio va a empezar a soltar mucho sabor el ajo. Mientras tanto vamos a ir cortando 2 tomates, preferiblemente 2 tomates grandes y 2 tomates bien maduros, súper importante. Los vas a cortar y una vez esté así vamos a continuar con el pimentón, pero antes vamos a agregar toda la cebolla al ajo que ya empezó a dorarse y ahora vamos a dejarlas aquí por unos 3 minutos mientras la cebolla se va pochando. Ahora vamos a utilizar 1/4 de pimentón y lo vamos a cortar bien pequeñito. Puedes utilizar pimentón rojo, verde, amarillo, el que tengas. Rojo preferiblemente para que le dé más intensidad al color de la salsa. Vamos a integrar el pimentón después de unos 3 minutos aproximadamente a fuego medio. Vamos a dejarlo a que se vaya cocinando y posteriormente, después de unos 4 minutos, vas a agregar todo el tomate. Vamos a mezclar y a fuego medio, recuerden, seguimos trabajando a fuego medio, vamos a empezar a agregar un poco de achiote. En Colombia pueden utilizar color o incluso cambiarlo por páprica. Utilizamos pimienta al gusto, un poquito de comino. Si no te gusta el comino, pues lo puedes omitir. Vamos a poner también un poquitico de orégano y yo voy a poner en mi caso un poco más de páprica para que la salsa tenga un poco más de intensidad. Vamos a agregar como casi 1/4 de pocillo de agua y vamos a dejarlo cocinar a fuego medio por 8 minutos. Mientras esto pasa, con la otra mitad de la cebolla que me había quedado, voy a rallarla y voy a hacer lo mismo con el otro 1/4 del pimentón. Rallamos estas 2 y luego vamos a agregar la carne. Estoy usando una carne mixta de carne de res y carne de cerdo, 500 gramos. Luego vamos a poner pimienta al gusto. Yo la verdad amo la pimienta, así que le agrego bastante. Vamos a poner un poco de pimienta de cayena. Si no tienes, puedes agregar un poquito de ají o si no, no le pones nada. Luego le pongo un poquito de ajo en polvo y sal. Esta es la cantidad de sal que agregué. Ahora vamos a empezar a amasar muy bien para integrar todos los ingredientes. Es muy importante que se tomen su tiempo acá en este proceso para que quede todo muy bien integrado. Luego agregamos una cucharada de salsa inglesa, esta que ustedes ven, marca Maggi o cualquier sazonador para carne. Mientras yo acá sigo amasando, yo te invito a que me regales un like, súper importante cada like. Y si no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas. Después de amasarla muy bien, vamos a empezar a armar las albóndigas. Vamos a hacer unas albóndigas grandecitas que nos quepan casi en un puño para que así cada plato, digamos, se pueda servir solamente con 2 albóndigas y va a ser una porción suficiente. Vamos a hacerla cada una de ellas, por favor. Trata de hacerlo presionándolas un poquito para que queden firmes las albóndigas. Así hacemos hasta completar toda la carne. Me salieron 9 albóndigas grandes y una bien pequeñita. Te pueden salir de 9 a 10. Ahora ya estoy lista para continuar con la salsa. Después de los 8 minutos el agua, como se pueden dar cuenta, se evapora un poco. Llevo esta mezcla a una licuadora y agrego otro poquito más de agua. Ahora integramos a la olla nuevamente, barro todos los residuos con agua, lo agrego a la olla y posteriormente vamos a agregar cilantro que me encanta.
Vamos a dejarlo a que se caliente muy bien y una vez esté bien caliente esta salsa, es momento de agregar las albóndigas, teniendo mucho cuidado de no romperlas o de no quemarse. Háganlo por favor, recuerden que la salsa debe estar caliente, no antes para agregar las albóndigas y luego las dejamos a fuego medio por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, miren, ya las albóndigas están mucho más firmes, ya nos aseguramos que no se van a romper. Tú puedes irle dando vueltas o lo mejor, puedes agregar la salsa encima de ellas. Una vez las tenemos así, vamos a agregar un poco de sal. Ustedes prueban, si le hace falta sal le agregan, le van a poner un poquito más de cilantro y un poquito más de pimienta si desean. Van a mezclar muy bien la salsa. Y ahora vamos a ir a la segunda cocción de estas albóndigas. Lo vas a bajar a fuego bajo, súper importante, por 15 minutos. Pasados los 15 minutos, este es el resultado. Las albóndigas están perfectas, la salsa está en su punto. Como se pueden dar cuenta, miren el resultado, es espectacular. Si de pronto la salsa te quedó un poco aguada, la puedes dejar unos 5 minutos a fuego medio, sin tapa, para que evapore un poco el agua. Y listo, mis corazones, servimos con un poquito de arroz y ensalada y obviamente las albóndigas quedan deliciosas con mucha salsa, así que por favor agrégale bastante salsa. Si te ha gustado esta receta, mis corazones, yo los invito para que se suscriban a este canal, para que activen la campanita en la función de todos y no se pierdan ninguna receta y también para que me regalen un like. Recuerden que por cada like que ustedes nos dan, pues el algoritmo de YouTube va a ayudar a recomendar nuestro video. Así que bueno, mis corazones, feliz día del amor y la amistad. Por favor, compartan esta receta con su familia, con sus amigos. Para mí el mejor regalo pues es una muy buena cena hecha con mucho amor, con cada una de sus manitas. Miren por favor al interior de cada albóndiga, quiero que vean que no quedan secas, quedan perfectamente cocidas, jugosas, deliciosas. Así que disfruten de esta maravillosa receta este fin de semana. Al final todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y por supuesto los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Los espero en Facebook e Instagram. Un beso, chao. Tum 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 tum